Bueno, arrancamos QR muy rapidito, insisto, porque enseguida charlamos con Jorge Tayana, primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, con todo el equipo de QR, por supuesto. A ver, dos o tres cosas importantes en este arranque de la semana previa a las elecciones del próximo domingo, elecciones legislativas nacionales. La idea que tenemos entre ceja y ceja es cómo hacer para salir de ciertas situaciones de mucha confusión. Es decir, para ir a las urnas el próximo domingo y tener claridad sobre qué es lo que está pasando, qué se está votando. Después cada quien puede pensar lo que quiera y elegir lo que mejor le represente, pero es importante llegar con claridad. Tener muy, pero muy en claro qué es lo que está eventualmente en juego y qué es lo que opina cada uno de los candidatos o las fuerzas políticas que participan. Vamos a comentarles 4 situaciones en las que nos parece que hay bastante confusión. La primera es una situación de estas horas, le vamos a preguntar inmediatamente a Jorge Tayana, que tiene que ver con la disputa por el conteo del domingo a la noche. Es decir, lo venimos observando aquí en QR. La disputa por el sentido de quién será el ganador, cómo se considera ganador, cuál será el criterio ganador para el domingo a la noche. ¿Qué es lo que ocurrió en las últimas horas? Bueno, se hizo un simulacro de elección el fin de semana, lo lleva adelante el Poder Ejecutivo y nos enteramos que en realidad van a ofrecer un conteo nacional de cada una de las provincias reunidas, no cada provincia por separado. Es una elección legislativa, no hay algo que se elija a nivel nacional. Cada provincia elige sus representantes legislativos, tanto para diputados como para el Senado. No hay algo que se elija en términos nacionales. Bueno, sin embargo, la cuenta que quiere hacer el oficialismo, insisto, nos dimos cuenta el sábado pasado cuando se hizo el simulacro, es que quieren contar a toda la Libertad Avanza que tiene esa fuerza participando en cada uno de los distritos, los 24 distritos, y después contabilizar, depende en qué distrito esté cada fuerza. Y Fuerza Patria está, si no me equivoco, en 13 o en 14 distritos. En el resto son espacios de oposición vinculadas al peronismo, pero que llevan otro nombre. Entonces eso se contaría distinto. No es muy limpio, no es mucho fair play. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que pasa es que es una elección donde la lectura va a ser muy importante para saber qué grado de apoyo tiene efectivamente el gobierno de Javier Milei. Para quienes miramos desde adentro, sí, por supuesto. Sobre todo para otro punto importante que es quiénes van a darle gobernabilidad o a un gobierno que tiene cuál apoyo en las elecciones por parte de la sociedad. Pero también está mirando, como ya hemos visto, está mirando Estados Unidos. Las autoridades políticas de Estados Unidos, ya lo han dicho, hacen depender su apoyo en función del resultado electoral. Entonces se juega muchísimo en quién puede decir yo gané o yo perdí o a mí me fue más o menos en la elección del domingo a la noche. Antes, cuando teníamos diario papel o cuando el diario papel era determinante para estas cosas, para estampillar el sentido de un resultado, decíamos, bueno, ¿qué título va a tener el diario de mañana? Ahora es un poco más complejo, pero de alguna manera se está jugando lo mismo. Entonces ya ahí tenemos confusión. Tenemos una confusión, vamos camino a una confusión. ¿Cómo se van a contar los datos? ¿Cuál va a ser el criterio para decir el gobierno le fue bien, le fue mal, le fue más o menos? ¿O la oposición tiene determinado volumen para los 2 años que siguen? Y sobre todo, bueno, para lo que será la fuerza para contrastar en esos 2 años. Segundo punto de confusión. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? ¿Cuál es el apoyo verdadero respecto del gobierno de Trump y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent? ¿Vale o no vale lo que dicen? Hoy hicieron falta 2 anuncios para tratar de calmar un poco la cosa. ¿Qué cosa? La presión sobre el dólar y por otra parte, cuánto valen los bonos, cuánto valen las acciones de las empresas y sobre todo el riesgo país. Bueno, hoy hubo un anuncio de posible recompra de deuda argentina, en dólares ya lo va a contar Hernán Lecher. Hoy hubo un anuncio de que se firmó finalmente el swap por 20.000 millones de dólares con Estados Unidos y sin embargo la presión continúa. La presión continúa probablemente porque hay gran consenso que el dólar está en un precio muy bajo de oferta, diríamos, y que eso va a cambiar eventualmente después. Entonces, más allá de que haya anuncios, hay quienes piensan hacer un gran negocio comprando ahora y eventualmente vendiendo después. Y por otra parte, y esto me parece que es determinante, quienes están pensando en que la garantía de que la Argentina puede honrar sus deudas sean los acuerdos con Estados Unidos, nadie termina de tener muy en claro, otra vez, confusión sobre cuán firme es ese apoyo. ¿Depende o no depende de las elecciones? ¿Depende o no depende que Milei cambie el gabinete, que lo suma Macri, que suma a los gobernadores de Provincias Unidas o a sus delegados? ¿Está firme el apoyo de Trump
a respaldar para afrontar sus deudas al gobierno de Milei, es confuso. Y sobre todo es confuso cuando vuelve a hablar el presidente de Estados Unidos, le hacen una pregunta por el impacto interno respecto de los productores agropecuarios de Estados Unidos y Trump dice esto. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Bueno, primera pregunta, ¿qué significa que estamos muriendo? No para Trump, para nosotros mismos, para nuestra mirada de lo que nos está pasando. ¿Qué significa en realidad? ¿No era que era un presidente que había sacado 12 millones de situaciones de pobreza? ¿Que todo marcha de acuerdo al plan? Ahora Trump, para justificar un acuerdo inédito con el gobierno de Javier Milei, dice, no, pero están en el piso, se están muriendo, yo le quiero dar una mano. Todo es confuso y esto no ayuda. Además es un presidente que estaba dando declaraciones, contestando de la manera que lo hace, muy intempestivamente, casi faltando el respeto a la colega que estaba preguntando, pero mientras millones de personas estaban movilizándose en Estados Unidos, que no es una sociedad que se movilice fácilmente, movilizándose contra Trump diciendo no queremos un rey. En medio de todo esto aparece una carta de legisladores demócratas hacia Scott Bessent, hacia el gobierno de Estados Unidos, exigiendo de todo, diciendo, miren, nosotros queremos que esto venga al Congreso, pero además queremos que vengan al Congreso a decirnos con detalle qué es lo que está pasando, cuál es el acuerdo, tener en cuenta que es un gobierno, el de Milei, que está acusado por cuestiones de corrupción. La menciona a la hermana de Milei en la carta, y hay un párrafo puntual que me resulta muy interesante y que suma la confusión. Miren, dice, finalmente, queremos saber, la capacidad de pago de la Argentina sigue siendo incierta. O sea, lo afirman, no están preguntando. Finalmente, la capacidad de pago de la Argentina sigue siendo incierta. El gasto insostenible por parte del gobierno de Milei de miles de millones de dólares de reservas del Tesoro argentino para apuntalar a un tipo de cambio sobrevaluado que no puede continuar independientemente de cuánto pueda pedir prestado al gobierno de Estados Unidos o a instituciones multilaterales. El Tesoro debe explicar, miren esto, qué reformas o garantías existen para proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o de Estabilización y a los contribuyentes estadounidenses de pérdidas. Acá hay varias cosas. Primero, todo el mundo sabe que acá hay una fantasía de tipo de cambio, que se está aguantando a costa del tesoro, el tesoro argentino, de los dólares que tiene la Argentina. Pero después dicen los demócratas, ¿qué garantía nos dan de las reformas que tienen que hacer? Es decir, se está discutiendo, los demócratas que no están con Trump, le están exigiendo que haya reformas en la Argentina para garantizar que este apoyo tiene sentido. Más claro de que en realidad las políticas se van a dictar desde Estados Unidos hacia lo que pasa en la Argentina, échale agua. Todo es confusión, sigue siendo todo confusión, no tenemos muy en claro hacia dónde va todo esto. Y finalmente, nos cuentan los legisladores de Unión por la Patria que hubo una convocatoria, una reunión que hoy se realizó, una convocatoria del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hace una convocatoria a todas las fuerzas políticas para discutir, no en el lugar público donde se tiene que discutir el presupuesto, que son las comisiones, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sino en realidad en una reunión privada, para articular algunas cosas, ponerse de acuerdo en algunas cosas. Unión por la Patria dijo, nosotros no vamos a ir ahí, porque esto es la ley de leyes, esto se tiene que discutir de cara a la sociedad, no a escondidas. Miren cómo lo expresaba el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Nuestro ámbito para debatir el proyecto de ley de presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuestos. Y cita una noticia que dice: el gobierno convoca a diputados opositores para negociar el presupuesto 2026. Bueno, ni Unión por la Patria, y entiendo que tampoco el Frente de Izquierda, acceden a ir a esa reunión.
Pero acá hay una pregunta que es la confusión más importante de cara al domingo. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes accedieron a esa reunión? Bueno, allí estuvo el PRO, allí estuvo Encuentro Federal, allí estuvieron la UCR de Loredo, pero también Democracia para Siempre. Allí estuvo los referentes de la Liga de Interior, de otros espacios provinciales. Entonces la pregunta final es, ¿quién es la verdadera oposición que vamos a encontrar en las urnas el domingo que viene? ¿Quiénes son los que acompañan a Javier Milei? Quizá no en la campaña, porque le critican las formas, le critican ciertas críticas al Congreso, le critican un manejo discrecional a los fondos a las provincias, pero eventualmente en el modelo, ¿qué es lo que se discute en el presupuesto? Eventualmente en el modelo algún acuerdo podemos encontrar. Y tan en desacuerdo con esas reformas, la previsional, la laboral, la tributaria, esas reformas estructurales que pide Estados Unidos, tan en desacuerdo no estamos. Es una pregunta muy importante y quizás sea la confusión más determinante para tratar de aclararla de aquí hasta el sábado, hasta el domingo que viene. ¿Cuál es la verdadera oposición? Después cada uno puede elegir lo que quiera, pero es muy importante tener en claro qué proyecto de país quiere cada fuerza política a la hora de ir a las urnas y votar. Porque lo que está en juego, como hemos visto, es la convalidación del proyecto de Javier Milei, que tiene esos niveles de ajuste, esos niveles de confrontación ciudadana, esos niveles de perversión y crueldad cuando tiene que ajustar a los que menos tienen, y ese nivel de entrega de soberanía que en Estados Unidos, en los late nights, en las cadenas de noticias, se ríen, se burlan, porque efectivamente eso es lo que se está entregando desde la Argentina a Estados Unidos, con final incierto, por otra parte. Arrancamos QR con Jorge Tayana y arrancamos como siempre con la voz del día.